En este caso, vamos a ver el objetivo general. Los participantes desarrollarán las habilidades para identificar la selección, uso y manejo del equipo de protección personal. ¿Ok? Por ahí pues no hay mucho que hacer, es habilidades para la identificación. El contenido, ¿sí?, de este curso pues van a ser campos de aplicaciones, obligaciones, definiciones, ¿sí? Eh, indicaciones, instrucciones, referencias, ¿ok? Si hay alguna duda, pues ahí con gusto, ¿no? Me paran y vamos, ¿ok? Muy bien. Esto, al igual que varias de las normas, pues es un trabajo en conjunto del área de salud, del área ocupacional y del área de supervisión, así como de los empleados, ¿ok? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué espero aprender de este curso y qué esperamos conseguir? Respecto a las reglas, ¿sí? Respeto hacia los demás, escuchar antes de hablar y pues, etcétera, ¿no? Tenemos que tener respeto por todos y cada uno de mis compañeros. Y empezamos con esta frase que dice, los accidentes son signos evidentes y a veces una demostración cruel de un control desprolijo e insuficiente. ¿Ok? Recordemos que entre los principios de la ISO, lo que no se puede controlar no, es porque no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede controlar y mucho menos se pudiese mejorar. ¿Ok? Entonces, signos evidentes son de los accidentes son un control insuficiente. ¿Vale? La seguridad nunca será lo suficientemente buena mientras exista la posibilidad de que una persona se lesione, impacte o muera. ¿Ok? Bajo lo que nos dice un análisis de vulnerabilidad y riesgo, pues es que a mayor incidentes, mayor probabilidad de accidentes o de muerte. El objetivo particular de este curso es establecer los requerimientos mínimos, ¿ok? Mínimos para la selección, uso y manejo de equipo de protección personal que se proporcione a los trabajadores para protegerlos de los factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral a fin de prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. Esta, esta norma es el campo de aplicación es todo el territorio nacional, desde Baja California Sur hasta Mérida, Yucatán, ¿no? Todo el territorio nacional es las que entran pues en acción. Esta norma hace referencia a la NOM 26 con colores y señales en seguridad de higiene, identificación de riesgos, así como la NOM 113 que nos habla de calzado de protección y la norma 115 STPS que nos habla de casco de protección, así como 116, todas de la STPS, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas. Y bueno, hay una serie inalcanzable de referencias en cuanto a equipo de protección personal y sistemas de seguridad, pero ahorita no nos vamos a detener a ver eso, ¿sí? Nos vamos a ir a lo que atañe, a lo que importa o a lo verdaderamente punto neurálgico de la NOM 17. Definiciones: autoridad en el trabajo o la autoridad laboral son las unidades administrativas competentes de la Secretaría que señalan o realizan funciones de inspección y vigilan en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio a ellas, ¿sí? Son las autoridades que nos llegan a hacer una inspección y tenemos que promover o proveer de los documentos, carpetas, constancia de habilidades laborales, etcétera, de que nuestro personal está debidamente capacitado. ¿Ok? ¿Qué es un EPP?
son elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades y al ser causados por la exposición, alta exposición de factores de riesgo. En caso de que mi análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esto será considerado equipo de protección personal. O sea, nuestra ropa, por ejemplo, la que porta un médico, una enfermera, pues es previamente diseñado para sus labores. Entonces, cuenta como un equipo de protección personal. Las medidas que se aplican al equipo de protección desgastado, deteriorado o bien contaminado por alguna sustancia química peligrosa enfocadas a desechos o residuos de conformidad con la normatividad ambiental pertinente, de tal manera que se asegure que no se vuelvan a reutilizar. ¿Ok? Nos vamos a las obligaciones del patrón. Identificar y analizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Esta información deberá registrarse, actualizarse cuando se modifiquen los implementos o procesos de trabajo y contener al menos los datos siguientes: la razón social y domicilio del centro de trabajo donde se realizan dichas actividades, actividades que se desarrollan a trabajadores ya previamente evaluados y los puestos y áreas de trabajos evaluados. ¿Okay? Ya una vez que identifiqué los riesgos derivados de dichas actividades, nos vamos a los físicos, como caídas, proyección de partículas o salpicaduras, materiales de abrasivos, objetos punzocortantes, riesgo eléctrico, riesgo de caída, irritantes, operación de expuestos a altos flujos de temperatura, soldadura y corte, chispas, herramientas y equipos de alto poder, prensas neumáticas, eléctricas, ¿no? Puede haber muchísimos riesgos físicos, ¿ok? Y los riesgos a la salud son como exposición a qué? Agentes químicos, como cuáles: polvos, fibras, humos, gases, vapores, neblinas, rocíos. Agentes físicos como los ruidos, radiación ionizante o no ionizante, temperaturas ambientales extremas, ¿sí? Vibraciones mecánicas ambientales con deficiencia de oxígenos, o bien ya agentes biológicos que los doctores comprenderán muy bien, o equipo de paramédicos o enfermeras, agentes biológicos, virus, bacterias, hongos o entre otros. En el tema de riesgos físicos a la salud, son aquellas manifestaciones de la energía tales como calor, frío, ruido, vibraciones, que es norma 24, iluminación, norma 11, ambientales 81, radiaciones ionizantes, campos electromagnéticos o no ionizantes, o continua exposición a infrarrojas, ultravioletas, por cuya exposición laboral pueden generarse daños a la salud. ¿Okay? En cuanto a los riesgos químicos, pueden ser vapores, gases, aerosoles, polvos, dependiendo la concentración y el tipo de sustancia. Agentes y bacterias, hongos, flora o fauna nociva por cuya exposición en el trabajo, dependiendo de la agresividad y la toxicidad, ¿sí? Patogénica, cantidad o concentración, puede producir efectos nocivos a la salud cuando se ponen en contacto con el organismo. ¿Okay? Nos vamos un poquito con las obligaciones del patrón. Las regiones anatómicas expuestas a riesgo de lesión o bien alteración de la salud, cualquier tipo de afectación a su persona. Las medidas de seguridad o control orientadas a prevenir los accidentes y las enfermedades son puestos en áreas en las que se han identificado riesgos a los trabajadores. Estas medidas deberán de considerarse en el siguiente orden. Primera, eliminación de riesgos.
consiste en suprimir el factor de riesgo. ¿Ok? Ejemplo, siempre, regularmente, o la mayor parte por eso es que nos vota que nosotros debemos de tomar ciertos cursos o el personal operativo, ¿sí? Es porque la actividad es de alto riesgo. Entonces, el peligro difícilmente lo voy a poder suprimir, lo voy a poder eliminar, el peligro, ¿sí? Como tal. Ejemplo, todos nosotros tenemos gas LP en nuestras casas, ¿ok? Ese es un peligro. Es un peligro que el gas corra por tuberías en mi casa, ¿sí? Pero no lo puedo eliminar, sino cómo me baño, cómo cocino, ¿sí? No lo puedo eliminar. Lo que sí puedo hacer es eliminar riesgos, que no haya fugas, que esté un mantenimiento correcto en mis tanques o en mis tuberías. Es lo mismo. Elimino los riesgos a manera de lo posible para suprimir al máximo el riesgo. Situación del elemento que genera un riesgo es lo que puedo suprimir. Bien, implementación de controles de ingeniería. Ahorita vamos a ir viendo más a fondo esto. ¿Sí? Implementación de controles administrativos, que no es lo mismo. Y ya la que todo mundo conoce, ¿no? Si una persona, ¿sí? Del ámbito de salud o de seguridad o de salud ocupacional, ¿sí? Me dice que todas las medidas se basan en dotación de equipo de protección personal, le falta, le falta, ¿sí? Es todo esto lo que tenemos que tomar a consideración. El dotación de equipo de protección personal es obvio y es sí o sí, ¿no? Como dicen en mi pueblo, es a chaleco, ¿no? Pero hay una situación previa, que es un análisis, una eliminación y suprimación de riesgos, ¿ok? No es como únicamente como tal, el EPP no es como un curita únicamente, ¿no? O sea, que yo le diga a todo lo que suceda, EPP, no. Tiene que haber un trabajo previo, ¿no? Ah, es que mi trabajador tiene cáncer pulmonar. Ah, ya ves, por no usar el EPP. O sea, no todo es el EPP, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a jerarquizar los controles. ¿Ok? Es lo que les decía en la lámina pasada. Eliminamos el peligro físicamente, ¿sí? No siempre es medidas que tengan que ver con recursos, ¿sí? Tal vez con la posición, tal vez con el lugar, la condición sea segura y la condición no sea insegura, que sea segura la sustitución de los equipos o mantenimientos, ejemplos de plantas de soldar, de manómetros, de mangueras de alta presión, con lo que trabajemos, ¿no? ¿Ok? Controles de ingeniería diseñados para suprimir riesgos y bien controles administrativos. ¿A qué se refiere esto? Cambiar la manera de trabajar de las personas, ¿ok? Yo me acuerdo que anteriormente, me parece que también vamos a ver NOM 29, que es riesgos eléctricos, ¿sí? Anteriormente los electricistas se mojaban los dedos en la lengua y ponían los dos dedos en la corriente para ver si había paso de continuidad. Sí, de verdad. Y eso era pues una mala práctica que se heredaba por generaciones. Hoy en día, pues eso ya no está bien visto porque ya no somos neandertales, ya hay instrumentos de medición, ¿ok? Proteger al trabajador con equipo de protección personal, ¿vale? Eso es el menos efectivo, ¿ok? El más efectivo es eliminar el peligro físicamente y de ahí nos vamos. ¿Cómo? Otra vez volvemos a las 5 S. Orden y limpieza. Ejemplo, tapar una coladera, fumigación, ¿ok? ¿Qué otra cosa podríamos eliminar? Es lo que les digo, las condiciones inseguras del lugar, volverlo, quitar las plagas, tener nuestro equipo en orden y limpieza, nuestras herramientas, nuestro material,
En el caso de sustitución, podemos ver cambio de neumáticos, mantenimiento, sustituciones por maquinaria menos ruidosa para cumplir con la NOM 11, uso de materiales de menos riesgo, o si ya los uso, pues poner sustitución. Tal vez estoy utilizando un material totalmente dañino innecesariamente. Habría que evaluarlo y jerarquizarlo. ¿Sí? Controles de ingeniería, guardas, barandas, pasos de gato, insonorización, cámaras de frenado, no sé. Son pues controles que puedo yo jerarquizar como controles de ingeniería, ¿ok? Con cosas físicas que ayudan a todo esto. Y ya después nos vamos a los controles administrativos, permisos de trabajo, reglamentos, estándares de competencias, ¿sí? Procedimientos, ¿ok? Eso nos va a ayudar bastante. Esto viene en las ISO, esto viene en la NOM 35, procedimientos, estandarización de procesos, permisos de trabajo y reglamentación interna, ¿ok? Es un trabajo previo, ¿sí? Es parte, el equipo de protección personal sí es parte de, pero no es la solución a todo, ¿ok? Tenemos nosotros como jefes, como supervisores, como entidades de pues sí, de jerarquización de voz, de supervisiones, de ser líderes, pues este es el básico, ¿no? O sea, usa tu EPP. Y eso lo único que te va a decir, porque aparte, dependiendo del perfil del trabajador, o sea, no te va a eliminar una lesión, no te va a eximir de un accidente. Lo único que va a hacer es minimizar los efectos de un accidente. Entonces, eso es lo mínimo que debemos hacer, portar el EPP. O sea, dotarlo como patrón y como trabajador, con mi obligación es portarlo. Pero hay un trabajo previo de nosotros como, de nosotros como, pues como autoridades en la organización. ¿Ok? Los trabajadores a los que se deberá proporcionar equipo de protección personal y nombre y firma de las personas que realizaron dicho análisis. Esto viene en el punto 5.1, obligaciones del patrón de dicha norma. ¿Ok? Una disculpa porque hay algunas láminas que tienen que ver con cuando los doy presenciales. ¿Ok? En los cursos. Determinar el equipo de protección personal que deberán utilizar en base a la función de los riesgos. Si un trabajador es, no sé, no sé, es albañil y carga blocks de concreto, pues no le voy a dar unos guantes dieléctricos, ¿no? En caso, primero tengo que hacer el análisis y ahí me establece las necesidades que el trabajador y qué características debe de tener. Ahora, ya lo doté de equipo de protección personal, ¿ok? Ahora le voy a enseñar a usarlo, ¿ok? Este se le conoce como el efecto caída. Ya lo doté de un arnés, ya lo doté de una línea y se los prometo, se los juro que pasa cuando voy a capacitaciones presenciales que los dejo que lo hagan primero ellos o porque dicen, no es que yo ya me sé poner el arnés, yo ya me sé anclar. Ah, perfecto, colócate. Y se me anclan al mismo andamio que no está diseñado para ello. O no, si están a 5 metros y la línea de vida es de 4.5, van a llegar al piso. Entonces, es el efecto caída. Ya lo doté, ahora le enseño cómo ocuparlo. ¿Ok? Esto tiene que ver con los cables, aprisionadores,
etcétera. ¿Ok? En el caso de trabajo de soldadura, este es el correcto EPP. Por ahí algunos compañeros cuando doy el curso me dicen, ya me voy a disfrazar. Pues sí, básicamente sí. Careta, ropa de trabajo previamente diseñada, no flamable, de algodón, ¿sí? Mangas, guantes, poleanas, ¿sí? Polainas, perdón, y zapato de seguridad. Este sería el equipo completo de un soldador o el EPP completo de un soldador. Seguimos con obligaciones del patrón. ¿Cómo determino el uso? Como medida transitoria, en tanto se aplican otras medidas de seguridad y control contra los riesgos previamente identificados. ¿Ok? Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿verdad? De lo que, pues vamos, de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Aquí utilizan pues cualquier cosa como EPP, solamente lo voy a dotar. Mientras tanto, hago uso de medidas de ingeniería o administrativas. Eh, en cuanto a cómo complementarlo a otras medidas de seguridad y control cuando el resultado han sido insuficiente para brindar la protección requerida a los trabajadores. ¿Ok? Para proporcionar la protección requerida en caso de falla, las medidas implantadas o para dar una mayor protección al respecto a brindar dichas medidas de las cuales estamos hablando. ¿Ok? Vamos a categorizar qué nos va a dar esa medición en cuanto al puesto, la descripción de la actividad o las actividades, peligros y riesgos, factores a considerar físicos, químicos o biológicos, dependiendo, lo vamos a categorizar y vamos a jerarquizar el control, como lo vimos, y de esa manera ya podemos seleccionar un EPP, ¿ok? No se trata de que llego a la empresa y todo es EPP, no, hay una talachita previa. Proporcionar a los trabajadores el EPP que cumpla con las siguientes condiciones. Que en la selección de protección el personal considere, según aplique lo siguiente, el resultado y análisis indicado, lo que marca en el numeral 5.1 de dicha norma, que ya lo expliqué. Los requerimientos que establezcan las normas oficiales aplicables dentro de las actividades específicas en los centros de trabajo, como cuáles: manejo de sustancias, trabajos en alturas, exposición a ruido, soldadura y corte, espacios confinados, combate, forestales, minería. ¿Vale? Otra de las obligaciones del patrón son los requerimientos al respecto que señalen las hojas de datos de seguridad. Ok, por ejemplo, en el caso de las sustancias químicas peligrosas que se manejan así como las etiquetas de los envases o embalajes de los mismos, ¿sí? Nos dice en la sección 3 identificar los peligros. Entonces aquí me dice, ejemplo, el producto caliente provoca quemaduras. Tóxico, nocivo por inhalación. El producto caliente puede liberar sulfuro de hidrógeno y el producto contiene sílice cristalina. Irritante, provoca irritación en los ojos y por inhalación. Usar controles técnicos adecuados y buenas prácticas del equipo de protección. Leer hoja de seguridad para más detalles. ¿Ok? Ya identifiqué los peligros y aquí en la misma hoja de datos de seguridad de la sustancia me dice qué debo usar. No tengo que ser una eminencia en seguridad de higiene para poder poner estas jerarquías.
Protección ocular y guantes, listo, a través de cierta sustancia química, por así decirlo, que sea el caso. La recomendación del encargado de los servicios preventivos de seguridad y la Comisión de Seguridad e Higiene. Las indicaciones y recomendaciones que señalen también los fabricantes de equipos que se requieran emplear. ¿Ok? Aquí tenemos una muestra. Están a cierta altura. Recordemos que bajo lo que dicta la norma 09, si arriba de 1,80 es trabajo en alturas, ¿sí? No están anclados, súper fácil que tengan un accidente. Que el equipo de protección personal provea la protección requerida contra los tipos de grados de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. Que el equipo de protección no genere riesgos en sí mismo, por ejemplo, el uso de guantes holgados que pudieran propiciar el atrapamiento mismo en algunas de las maquinarias que no tienen guarda, por ejemplo, y con otros aparatos utilizados el trabajador, como cuáles anteojos, corregir defectos visuales, aparatos auxiliares auditivos, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, otro de los símbolos de derecha a izquierda, peligros del frío, contaminación radioactiva, microorganismos, protección química específica, calor y fuego, protección química ligera y peligros mecánicos. ¿Ok? Otra de las obligaciones es que sea de uso personal nuestro EPP y que esté acorde a las características físicas de los trabajadores de la forma que sea. Todo lo posible cómodo para ellos, particularmente cuando se llega a requerir su uso por tiempo prolongado. Verificar que el equipo de protección personal cuente con certificación emitida por un organismo de certificación y acreditación aprobado en los términos de la Ley de Metrología y Normalización, cuando existan normas oficiales mexicanas para ello. Ejemplo, este guante tiene categoría de certificación 2, ¿ok? Que es inflamable y es contra golpes. Por ejemplo, los arneses de seguridad, esos no tienen certificación por parte una instancia mexicana. Las instituciones que certifican arneses son ANSI, son americanas. El equipo desde un principio o tiene certificaciones o no tiene, no es como que pueda yo certificar un equipo. Por eso son equipos certificados. En caso de no existir normas oficiales mexicanas que regule el equipo, deberá de contar la garantía por escrito del fabricante. A veces el fabricante me dice, no sé, una línea de vida, el tiempo límite máximo son 3 años. Pero si la línea de vida se usó 2 veces, pues seguramente está súper operable. Pero si en un año lo utilizaron diario, pues seguramente ese equipo ya no sirve para nada o no es seguro. Debemos de evaluar cada equipo de manera visual y antes de usarlo día con día el personal operativo. ¿Ok? Eh, lo del equipo de protección deberá presentar carta membretada del fabricante con la garantía, proporcionar datos de razón social y domicilio del fabricante, presentar evidencia documental, ¿sí? Que constatan la protección de riesgos, ¿sí? Lo que vamos a evaluar del producto e indicar sus limitaciones.
Disponer del EPP para los visitantes en el centro de trabajo, tales como proveedores, inspectores, asesores, auditores, verificadores, compradores, etcétera, que eventualicen y lleguen a acceder a las áreas del centro de trabajo en las que se requiera del uso de algún equipo de protección a fin de prevenir cualquier posible lesión sobre exposiciones. ¿Ok? En muchos de los casos, lo único que sucede es que te dicen, no traes tu EPP no, como proveedor o como inspector o como verificador o lo que vengas a hacer. Si no traes tu equipo de protección personal, no pasas, ¿no? Y listo. Muchas empresas sí lo hacen, pero lo que nos dicta el punto 5.5 de dicha norma es que tenemos que tener ahí equipo de protección para los visitantes. La atención de emergencias en cantidad de lo suficiente conforme a los planes de atención de emergencias. Contar con las indicaciones e instrucciones de los procedimientos de revisión, reposición, mantenimiento, correcto resguardo, ¿sí? Conforme al capítulo 7 de la presente. Comunicar a los trabajadores a los riesgos a los que están expuestos y por medio del área del centro laboral con base en la identificación de análisis de riesgo que hicimos o realizamos desde un principio. Señalar a los contratistas los riesgos, las medidas de seguridad y en su caso el equipo de protección personal que debe usar. Regularmente es muy común que tengan los accidentes los contratistas porque los internos ya saben dónde sí, dónde no, dónde están las áreas de mayor riesgo o ya saben los protocolos de seguridad. Los contratistas pues no conocen las zonas o muchas veces si no les pone un alto a la empresa pues les vale y no portan ningún equipo de protección ni ninguna medida de condición segura, ¿no? Proporcionar a los trabajadores capacitación para identificar el equipo de protección personal que deberán utilizar conforme al riesgo, que para eso estamos aquí el día de hoy, ¿sí? Supervisar durante la jornada de trabajo que los trabajadores porten el equipo de protección personal y de igual manera los equipos de protección personal de los proveedores y contratistas y demás también porten su EPP. Identificar y señalar las áreas dentro del centro de trabajo que requiera el uso obligatorio de equipo de protección personal bajo lo que nos dicta la NOM 026 STPS en su versión 2018. Ahora vamos a las obligaciones de los trabajadores. Participar en la capacitación y adiestramiento, ¿sí? Para que puedan tener una correcta revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento y correcto resguardo de los equipos. Utilizar y cuidar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo con las indicaciones e instrucciones de la capacitación en efecto de este curso. Revisar antes de iniciar su turno, al igual que la norma 6 de revisión de tus auxiliares o de tus equipos de locomoción propia, como son patines, diablitos, carretillas, etcétera. Revisar antes de iniciar tu turno tu EPP, ¿sí? En las condiciones de tu equipo de trabajo que se utiliza en caso durante o al finalizar la jornada. Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo protejan, a fin de que se proporcione mantenimiento o bien sea reemplazado de acuerdo a las indicaciones de las instrucciones o procedimientos de la capacitación en el punto 6.0. Indicaciones, instrucciones o procedimientos para su revisión, limpieza o mantenimiento y correcto resguardo. Estar basados en la información proporcionada por el fabricante es punto número 1 e importantísimo, ¿sí? Contar con
instrucciones para verificar que se encuentran en condiciones seguras de uso, así como para corroborar su correcto funcionamiento. Identificar sus limitaciones, incluir información sobre la capacidad o grado de protección que ofrece e incluir información que describa en qué condiciones no proporciona protección o dónde no se deba utilizar. En cuanto a los cascos de seguridad, si son, pues son cascos que, vamos, son usados, que no calzan bien a la cabeza de cada quien, y si lo van a realizar en trabajos en alturas, no traen su barbiquejo, pues eso y nada es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, que sea la correcta, eh, primero elegir correctamente el casco y después portarlo correctamente. En el caso de los MCA, clase E son eléctricos y probados a 20.000 volts. De clase G, general probado a 220 volts. Y de clase C, que no provee ninguna protección eléctrica, dependiendo de las actividades. Por eso hay que ver qué tipo de aislamiento trae o tiene mi casco. ¿Cuál es la vida útil industrial de mi casco? En este caso, el ejemplo que se vierte es de marca MSA, que son pues populares en el mercado y pues son de calidad. Están diseñados de una alta calidad y materiales resistentes, sin embargo, no son para toda la vida. Las propiedades de protección del casco se degradan por la exposición a diversos ambientes de trabajo comunes como temperaturas extremas, exposiciones a químicos, luces solares de uso pues, cotidiano, y se recomienda el reemplazo cada 12 meses. ¿Okay? En caso de suspensión, en el caso de pues el cuidado, uso y cuidado de los cascos, preguntas y respuestas frecuentes, identificar sus limitaciones. El siguiente código flecha se refiere a las cachuchas o cactus protectores. Estamos tomando de ejemplo el MSA, ¿ok? De tipo, del tipo 5, que son Vigar o Vigar 500 ventilado, Smooth Dog, cartucho Super V, Vanguard, Comfort, etc. Los números alargados dentro del círculo indican el año, ¿ok? La flecha dentro del círculo, ¿sí? Apuntan hacia el anillo exterior que indica el mes. Por lo tanto, en este ejemplo indica mayo, ¿sí? Del 2007, ¿vale? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? El ejemplo. Muy bien, perfecto. En el caso del School Guard, 4 años son impresos en el centro. Cada año está rodeado por 4 medallones. Cuando transcurre un trimestre en cada año, los medallones son marcados con puntos. Este proceso es continuo y se lee en dirección a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este ejemplo específico señala el tercer trimestre del año 2009. ¿Ok? Vamos por el cuarto trimestre. Ahora bien, en los relieves son dos anillos, son impresos alrededor de un círculo de en medio. El primer anillo, el exterior, indica el año, y el segundo anillo o el anillo B o el interior indica el mes. La flecha más pequeña entre ambos apuntan hacia el año A, y la flecha dentro del círculo de en medio apunta hacia el mes B. Por lo tanto, en este ejemplo específico señala mayo, o sea, el quinto mes del 2009.
¿Por qué? Porque en el exterior marca 0,9 y en el interior 0,5. ¿Ok? Mayo del 2009, ¿vale? Ahora bien, si un casco ya fue sometido a un golpe, ya sea por una herramienta o por caída o un fuerte golpe, aunque no haya sido roto, si es de calidad, pues ya deja de tener validez, ¿no? Para la correcta protección, ya que su estructura ya no es la adecuada, ya que ya fue sometido a un alto impacto. Ya no debería de estar en circulación, ¿vale? Ahora bien, desechar y reemplazar el EPP cuando presente cualquiera de las condiciones siguientes: evidencias de fallas, defectos de fábrica o bien daños o deterioros, desgastes, quemaduras o bien mal funcionamiento que de acuerdo a las indicaciones del fabricante no puedan ser reparados. Ejemplo, el arnés no puede ser reparado. Líneas de vida. En el caso de tener algún químico peligroso o corrosivo, los guantes o carnazas, tampoco mangas o petos no pueden ser eh, pues reparados, ¿no? Cuando se presente cualquiera de las siguientes condiciones, desechar o reemplazar: cumplimiento del tiempo, condición de vida útil o la caducidad indicados por el fabricante. Así no haya tenido alta exposición, pues con el simple hecho de ya haber caducado, con ese hecho ya no hay que reemplazar. La afectación de las características de protección al verse implicados, ¿sí?, en incidentes tales como impactos, descargas, contactos con materiales incandescentes, ¿sí? Total que estén sobreexpuestos a riesgos, también se deberá eh, pues reemplazar, ¿vale? Ahora, ¿cómo identifico y selecciono el equipo de protección con base a la presente? Con base a la actividad que desarrolla cada trabajador en su función y puesto de trabajo y las áreas en las que se encuentre, por las que transite, y se podría seleccionar el equipo de protección personal para las regiones anatómicas del cuerpo expuestas, ¿ok? Lo que nos indica o lo que encontramos en la tabla y punto uno, relaciona las regiones anatómicas del cuerpo con el equipo de protección, así como los tipos de riesgo a cubrir. Y en la tabla y punto 2 selecciona las regiones anatómicas y EPP con claves anunciadas en el 1.1. ¿Okay? Como lo tenemos aquí. ¿Okay? Clave y región anatómica. Este es un fragmento de la norma como tal. Cabeza, que también nos la podemos consultar en la 115, referente a la clasificación y designación de cascos: casco contra impacto, casco dieléctrico o bien capucha. Tipo de riesgo: golpe o contra, este, o por algo, proyección de materiales o salpicaduras. En el caso del riesgo, tipo de riesgo B, riesgo de descarga eléctrica de tipo G hasta 2.200 volts y clase E hasta 20.000 volts. Esto viene en la norma 115 como consulta. Exposición de temperaturas bajas o exposición de partículas de protección, una capucha que puede ir debajo del casco de protección personal, dependiendo lo que esté generando. Y no solamente para caliente, ¿sí? Sino si trabajo en temperaturas extremas de 0 grados o menos, también puedo utilizar una capucha. No solamente es para altas temperaturas, abajo del casco. Clave o región anatómica: ojos, EPP, anteojos, gafas de protección, gogles, protector facial,
careta para soldador, gafas de soldador, y los riesgos en esta parte de ojos y cara es riesgo de proyección de partículas o líquidos, exposiciones a vapores, humos o salpicaduras, ¿sí? Se utiliza de forma adicional al protector ocular cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como el esmerilado, el corte, taladro, etcétera. Específico para procesos de soldadura eléctrica y específicos para soldadura autógena. Dependiendo, las sombras es dependiendo del tipo de soldadura que voy a usar, depende de las sombras del vidrio a colocar en la careta. ¿Okay? En cuanto a los oídos, ¿sí? Pues tapones auditivos, conchas acústicas, protección de riesgo de ruido conforme lo establecido a las normas 011, ¿sí? Mismo caso en el inciso A, un aparato de respiración, respirador contra partículas, mascarilla desechable, dependiendo qué es lo que, equipos de respiración autónomo o con línea de suministro de aire, dependiendo qué tipo de actividad estoy realizando. Este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de protección del equipo hechas por el fabricante. Un claro ejemplo es que uno de mis clientes le compró una careta a su soldador de última generación de 50,000 pesos, ¿sí? Que tiene inyección de aire hacia la careta, ¿no? Y pues se ve muy pro y está muy cara y es automática, detecta el tipo de corte o de soldadura que se está realizando y en base a eso calcula automáticamente las sombras y bueno, muy pro, ¿no? Casi casi hace de comer la careta, ¿no? Entonces, no se percataron de un pequeño detalle, donde está el área designada, ¿sí? Para esa actividad de soldadura, ¿sí? Hay sustancias, ¿ok? Entonces, lo que hace la careta es inyectar aire de un aparato que se pone a la altura del cinturón, lo succiona y lo avienta dentro de la careta. Eso es para un espacio abierto o para un espacio libre de partículas. Pero si estás en una atmósfera no respirable, pues la careta lo único que va a hacer es inyectarte todos los gases que no quieres respirar. Entonces, pues está muy padre, está muy pro, pero no es lo que necesitaban. ¿Ok? Entonces, para eso es la correcta identificación y la correcta selección. Se olvidaron de hacer este flujo, ¿sí? Para poder determinar el correcto aparato respiratorio para actividades de la NOM 27, soldadura y corte. ¿Ok? En el caso de las extremidades superiores, guantes contra sustancias químicas, agentes biológicos y eléctricos, contra fuego y temperaturas, contra agentes mecánicos, dieléctricos, mangas, dependiendo, ¿no? Si es por riesgo de exposición o contacto de sustancias, protección de descargas, exposiciones a fuego, eh, hay diferentes tipos de telas para agentes mecánicos, tela, carnaza, cuero, látex, etcétera. En cuanto a los dieléctricos, empleados en los trabajos de instalación o equipo eléctrico, que también tiene que ver con la NOM 29, y las mangas. Se utilizan cuando es necesario la protección de los guantes hasta los brazos. En cuanto al tronco, ropa, mandil de carnaza, ropa, mandil, overol, bata, encapsulamiento contra sustancias, hasta el encapsulado. La brigada de algunas empresas de derrames usan equipos encapsulados para contener derrames. ¿Okay? Y esto, pues el tipo de riesgo a inhibir es riesgo por exposición al fuego, exposición a sustancias químicas peligrosas y corrosivas, extensión de protección en todo el cuerpo, por posible exposición a sustancias y altas temperaturas, y considerar la facilidad de quitarse la ropa. ¿Okay? Protección generalmente usada en laboratorios, hospitales y equipo de protección personal.
Ejemplo, nuestras botas con las polainas. Y aquí tenemos un ejemplo de las tablitas. La tablita que nos pone puesto o área en los que se requiere el uso del EPP. Aquí lo colocamos y colocamos también cuándo aplica y cuándo no. ¿Ok? Al relacionar la tabla A1, los puestos de trabajo con sus correspondientes regiones anatómicas y el equipo de protección personal requerido, se puede ingresar a la tabla A2. ¿Ok? Aquí en la primera columna, región anatómica, en la segunda columna EPP, en la tercera columna tipos de riesgo, y acá nos da mantenimientos, ingeniería de servicio, técnicos de servicio, logística y almacenista. Ya están delimitados previamente un análisis de riesgo y ya están aquí en automático. Que si eres almacenista, requieres este. Si eres logística, requieres este. Si eres ingeniero, requieres este. ¿Ok? En base a puesto y ya es sumamente más amigable. ¿Ok? La famosísima faja lumbar, lo que comentábamos en cargas manuales. ¿Ok? Todo manejo manual de cargas es cuya masa es mayor o igual a 3 kilos de levantamiento. Y la actividad de manejo manual de cargas se deberá ser avalada por un médico a través de una institución. La faja lumbar no es un equipo de protección personal como tal, sino es eh, un soporte, como lo vertimos vayan a ver el video de cargas manuales, no es un EPP, ¿vale? Las fajas suministradas para la manipulación manual de cargas, también llamadas protección lumbar, son elementos que están masificando en el ambiente laboral bajo la creencia de que las tareas que impliquen levantamiento de cargas previenen lesiones musculoesqueléticas, esencialmente hernias discales en las que está expuesta principalmente la región lumbar de la columna. Sin embargo, no hay ningún estudio serio o definitivo que demuestre los efectos beneficiosos a dicho dispositivo. Por lo tanto, no es un EPP, ¿vale? Es un dispositivo de apoyo. Aquí tenemos una tablita que con gusto si la solicitan se la podemos hacer llegar, ¿sí? Dependo a la masa máxima en cuanto a kilogramos, géneros y edades, ¿sí? Nos vamos a los niveles de riesgo detectados en base a lo primero que les comenté. Nivel de riesgo bajo, aceptable, no se requieren acciones correctivas. Nivel de riesgo medio, se requieren correctivas a corto plazo. Nivel de riesgo alto, requieren acciones correctivas pronto. Y si nos resulta un nivel muy alto o inaceptable, se requieren acciones correctivas inmediatas y dichas operaciones pueden representar un riesgo grave. Deben examinarse minuciosamente y ser mejoradas, ¿vale? Si no tienen alguna situación, pues